Buenos días, profesor. Don Luciano, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Bien, hoy día en la mañana estaba mirando Facebook y aparecía usted en medio de un prado verde junto con otros compañeros de curso. Y un profesor. Además, metido entre medio del guatón. Bueno, recuerdo, profesor. Por lo menos debe haber aprendido algo del conservador de bienes raíces. Por supuesto que sí. Hasta el día de hoy, lo tengo aquí en mi memoria. Qué bueno, qué bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Es con respecto a la liquidación que nace de la pensión de alimentos. Se tiene que, por un lado, por ambos lados, por ambas partes, aceptar la liquidación. Por el... Es un juicio. En el Ujú, juicio existen partes y las partes tienen derechos. De manera que ambas partes pueden objetarla porque numéricamente esté mal, porque cualquier motivo. ujú. Pero si no se objeta, automáticamente debiese quedar aceptada, pues no es necesario enviar un escrito al tribunal aceptando la liquidación que él mismo hizo. No, no. Lo que tú vas a hacer en el fondo aceptándola es pidiendo que se pague o pidiendo que se despache orden de arresto si no se paga dentro de los plazos. Ah, pero se tiene que hacer esa aceptación, po. Yo creo que no sé si los jueces de familia la exigirán ahora, pero en el fondo la resolución queda ejecutoriada, lo que no quita que en Mm, cualquier tiempo se pueda modificar, ¿cierto? mm. Gracias, profe. ¿Todavía no se conecta nadie, profesor? Parece que no. Partamos nosotros nomás, con Luciano. Lo estoy escuchando. Partamos nomás nosotros entonces, te digo. Total, esto queda grabado y tus compañeros podrán escucharlo si quieren. Si quieren. Estamos nosotros empezando un capítulo que se llama Apertura de la sucesión, aceptación y repudiación de las asignaciones. Esto nosotros lo vimos al comenzar el curso. ¿Te acuerdas que decíamos que eran estos tres hechos que aparecían casi simultáneamente en relación a la apertura de la sucesión? Que era la apertura propiamente tal, que se producía con la muerte del causante, la delación de las asignaciones, que era el llamamiento que se hacía para que el asignatario acepte o repudie, y finalmente el pronunciamiento que tiene que hacer ese asignatario para decir que sí la acepta o que no la repudia.
En esas circunstancias, entonces, nosotros estamos hablando de esta situación que ocurre con la sucesión. Ahora bien, en la vida real ocurre que viene doña Nicole. En la vida real suele ocurrir que muchas veces los integrantes de una sucesión no tienen necesariamente por qué ser amigos, pueden ser parientes. Tampoco eso implica que sean amigos o que se tengan confianza entre ellos. Y en esas circunstancias entonces se van buscando medidas de seguridad que permitan que los bienes de la sucesión hereditaria no corran el riesgo de verse apropiados por esos mismos herederos o por terceros. Entonces, ¿por qué? Porque se puede dar el ocultamiento de bienes o derechamente la sustracción de algunos de ellos. Entonces, el legislador ha establecido que existen, aquí llegó Paulo, don Pablo Ignacio, ¿cómo está usted? Buenos días. Viene llegando, todavía no llega, se está uniendo a nosotros don Pablo Ignacio Lima. Él tenía problema de señal, dijo la última. Hola Pablo, buenos días, gusto de verte. Buenos días, profesor. ¿Has mejorado el problema de tu señal? Eh, sí, ahora sí un poco, está un poco mejor la señal. Qué bueno. Entonces estábamos partiendo y estábamos diciendo que este capítulo del cual estamos hablando ahora es el de la apertura de la sucesión, de la aceptación y repudiación de las asignaciones. La sucesión, estoy hablando de la sucesión entendiendo como tal el grupo de personas que forman parte de ella, vale decir a los herederos, a los comuneros, a los coasignatarios. Y estoy diciendo de que entre ellos pueden darse situaciones de desconfianza o de derechamente mecanismos a través de los cuales se quiera proteger el patrimonio eh, hereditario porque puede ser sustraído por terceras personas y de esa manera se pueden generar problemas mayores. Entonces, en esas circunstancias aparecen las medidas de seguridad que suelen ser normalmente tres: la guarda y aposición de sellos es la primera, la declaración de herencia yacente es la segunda y el beneficio de inventario es la tercera. La guarda o aposición de sellos es derechamente el proteger los bienes que conforman la sucesión hereditaria sobre la base que queden de tal manera protegidos, guardados, que no se pueda, sin violar esos sellos que se le ponen encima, entrar a conocerlos, a verlos, a revisarlos, ya estemos hablando de un mueble, de una pieza, de una casa habitación entera, etcétera. Entonces, esta guarda o aposición de sello sería el equivalente de eso que ustedes suelen ver cuando hay un accidente en la calle y la policía pone esas barras, esas eh, tiras de plástico que dicen no pasar, ¿cierto? O en otros casos dice peligro. En fin, ese tipo de elemento es aquel con el cual se va a proteger aquella cosa que forma parte de los bienes hereditarios. Entonces, también podemos estar considerando que la guarda consista en la custodia de las llaves del mueble o del lugar, de la habitación, de la casa, en que estén los bienes sujetos a la aposición de sellos. Y la diligencia esta la puede pedir cualquiera que tenga interés en ello. Vale decir, no solamente estamos hablando de los herederos,
de los legatarios del difunto, sino que también estamos hablando eventualmente de los acreedores, porque cuando fallece un causante, esa persona tenía también obligaciones y en esas circunstancias esos acreedores tienen derecho a decir, yo también quiero proteger los bienes de este causante, porque en ellos se va a pagar la acreencia mía. Entonces, todo esto está establecido básicamente en el artículo 1222 del Código Civil, que dice que desde el momento en que se abre la sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios. No se guardarán bajo llave, dice el inciso segundo, no se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará una lista de ellos. Y agrega, la guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las formalidades legales. Y agrega el 1223 que si los bienes de la sucesión estuvieran esparcidos dentro del territorio jurisdiccional de otros jueces de letras, el juez de letras ante el cual se hubiere abierto la sucesión, a instancia de cualquiera de los herederos o acreedores, dirigirá exhortos a los jueces de los otros territorios jurisdiccionales para que procedan por su parte a la guarda y aposición de sellos hasta el correspondiente inventario en su caso. Esta guarda y aposición de sellos tiene naturalmente un costo, ¿cierto? Y ese costo va a gravar a todos los integrantes de la sucesión, a menos que determinadamente, dice el artículo 1224, recaigan sobre una parte de ellos, en cuyo caso grabarán solo esa parte. Eso es lo que decimos entonces, en primer lugar, a propósito de la guarda y aposición de sellos. Hay que pedírsela al juez. No es uno el que la lleva a cabo, sino que normalmente el juez designará a un ministro de fe para que, acompañado del personal suficiente, la practique. Si se trata de cerrar un inmueble, se hará como ustedes han visto que de repente ocurre cuando se clausura un inmueble, ¿cierto? Llevan esos sellos engomados que permiten derechamente cerrar y clausurar puertas y ventanas. Vamos al segundo de estas medidas de seguridad que estamos hablando. Esta es la herencia yacente. Los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen al momento en que fue deferida. Pero esto es una ficción porque mientras pende la aceptación, mientras está pendiente, los bienes quedan desamparados, salvo que el causante haya designado a una persona para que los tenga bajo su cuidado. El causante en su testamento puede hacer esa designación. Ahora bien, la institución de la herencia yacente tiene por objeto justamente proveer al cuidado, ¿cierto?, a la conservación del patrimonio hereditario. Es necesario para declarar la herencia yacente lo que señala el artículo 1240. ¿Qué nos dice este artículo 1240? Dice, si dentro de 15 días de abrirse la sucesión viene don Alejandro Sebastián, lo admitimos. Si dentro de 15 días de abrirse la sucesión viene o no viene, aquí está don Alejandro. Entonces, nosotros decimos que
declaración de herencia yacente. Si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador le haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado el cargo, este albacea es un mandatario, es una especie de administrador que ha dejado el testador, el causante, en su mismo testamento, para que justamente administre la herencia mientras los herederos se hacen cargo de ella. Pues bien, a instancia del cónyuge sobreviviente o de cualquiera de los parientes, el juez podrá declarar yacente la herencia y se insertará esta declaración en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere, y se procederá al nombramiento de curador de la herencia yacente. Entonces, tenemos nosotros, murió el causante. Los herederos son 5 personas que están en distintos lugares. Ninguno de ellos está necesariamente con los bienes, vale decir que haya vivido o estuviera viviendo con el causante al momento de su fallecimiento. Cuando eso ocurre, es quizá más tranquilizador porque sabemos que esa persona tendrá que seguir al cuidado de esos bienes. Y que si le pasa algo a esos bienes, esa misma persona tendrá la primera responsabilidad, ¿cierto? Porque sobre él va a caer la sospecha si desaparecen bienes. Pues bien, si no fuera ese el caso, si los bienes estuvieran desamparados, en esa circunstancia nosotros tenemos que el juez va a poder declarar yacente la herencia a petición de quienes vimos en el 1240. Y en esas circunstancias, ¿cierto? Declarada la herencia yacente, el juez va a nombrar un curador, va a nombrar una persona que se haga cargo de ese cuidado y se va a denominar curador de la herencia yacente. Dice que el 1240 dice que si hubiere 2 o más herederos y aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne y aceptando sucesivamente sus coherederos y suscribiendo el inventario, tomarán parte de la administración. Mientras no hayan aceptado todos las facultades del heredero o heredero que administren, serán las mismas que los curadores de la herencia yacente, pero no serán obligados a prestar, a rendir caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su administración peligren los bienes. Eso decimos entonces respecto de la declaración de herencia yacente. Para pedir esta declaración de herencia yacente hay que verificar previamente algo que es de tipo práctico, que no se haya pedido la posesión efectiva de la herencia. Recuerden que la declaración de la herencia yacente se hace justamente en mérito de que los herederos no han aceptado ni repudiado la herencia, y ahí había un plazo de 15 días. Pues bien, en esas circunstancias tenemos claro que esta situación de herencia yacente es temporal, es transitoria. Termina cuando alguno de los herederos aparece y acepta la herencia. Y agregamos nosotros que no es necesario que acepten todos, que quien acepte tendrá la administración de los bienes. Y ahí ya estamos hablando de la confección de un inventario solemne. Vamos a hacer este inventario solemne que consiste en la enumeración, la descripción de todos los bienes que conforman el patrimonio del causante. ¿Qué más decimos nosotros?
que la herencia yacente es la que se declara tal por resolución judicial. Es bueno distinguirla de la herencia vacante, porque la herencia vacante es la que le va a corresponder al fisco en el quinto orden de sucesión, ¿cierto? A falta de otros herederos de mejor derecho. Y nosotros decíamos que quien denuncia una herencia vacante al fisco, denuncia que, insisto, ustedes la pueden hacer en el Ministerio de Bienes Nacionales. Concurren, llenan el formulario. Creo que incluso debe haber hoy en día algún mecanismo de formulario por Internet en el cual ustedes puedan hacer esa denuncia de la existencia de una herencia yacente, pidiendo ustedes que se declare herencia vacante, porque en ese caso quienes denuncian una herencia vacante tienen derecho a un galardón, a un premio de hasta un 20% de los bienes que ingresen al patrimonio fiscal por esta causa. De manera entonces que es interesante tener claro la situación que ocurre a propósito de una herencia que no es aceptada por sus herederos. Puede nombrársele un curador si logramos que se declare herencia yacente. Se murió el causante 15 días para que los herederos acepten o repudien. No aparecen. Cualquiera, incluso los acreedores, puede pedir que se declare yacente la herencia. Y en esas circunstancias se le va a designar un curador que será la persona con la cual se entenderán los acreedores, básicamente, que van a querer hacer valer sus derechos en esa herencia y en esa persona. Ahora bien, es bueno concluir esta tesis respecto de la herencia yacente, señalando que la herencia yacente no tiene personalidad jurídica propia. La herencia yacente no está enumerada entre las personas jurídicas mencionadas en el libro primero y es solo un conjunto de bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada. Y también tenemos que decir que nada justificaría que se la declare doña Macarena Valesca, está en la sala de espera y nosotros le decimos pase por favor y entonces ella ingresa. En esas circunstancias, ahora le decimos buenos días, Macarena. Buenos días. Decíamos nosotros que y viene la Macarena con un vestido de gala, es notable eso, tan temprano y tan elegante. Entonces, el inventario es una enumeración de todos los bienes y obligaciones del difunto. Esta es una medida de resguardo permanente. El inventario puede ser simple y solemne. El inventario simple es ese que podemos hacer nosotros sin mayores dificultad, ¿cierto? Sin solemnidad alguna. Y el inventario es solemne cuando se practica previa orden judicial por un ministro de fe, que normalmente puede ser el propio secretario del juzgado de letras o un receptor o un notario. Entonces, en esas circunstancias, para practicar ese inventario solemne, hay que citar a todos los interesados conocidos que tengan derecho a asistir. Normalmente esa citación se hace a través de una publicación del diario de la comuna donde se está llevando a cabo, fijando un día y hora para su realización. Entonces, en esas circunstancias se practica ese inventario. Ahora, el inventario, nosotros decimos, puede ser simple. Hacemos la listita cualquiera de nosotros, pero también puede ser solemne en la forma que señalábamos, y eso se da cuando entre los herederos hay personas incapaces.
El contenido del inventario hace una relación de todos los bienes raíces o muebles, señalándolos de manera individual o colectiva, y debe comprender los títulos de la propiedad, las escrituras públicas o privadas, los créditos y deudas del difunto de que hubiere comprobante o noticia, los libros de comercio, todos los objetos presentes, excepto los que notoriamente carecieren de valor, dice el artículo 382. Y al respecto, me ha llamado siempre la atención cómo don Andrés Bello, ¿cierto?, nuestro redactor del Código Civil, era lo suficientemente pudoroso para señalar algunas circunstancias. Miren ustedes lo que dice el 382, después que hace la enumeración de los bienes y documentos que han de inventariarse. Dice, comprenderá asimismo los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas, los créditos y deudas del pupilo y en general todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad. Y miren la frase final, o que sea necesario destruir con algún fin moral. Sea necesario destruir con algún fin moral. Aquí estamos en presencia del respeto a la privacidad del causante, más allá de su muerte, del respeto a aquellas cosas que cualesquiera de nosotros puede llevar a cabo en su ámbito privado, en su ámbito más íntimo, más secreto, que habitualmente no muestra a terceros ni las tiene entregadas a la publicidad. Y en ese sentido, entonces, don Andrés Bello pone que esos objetos pueden ser destruidos con algún fin moral. Interesante tema, porque es una forma a través de la cual estamos protegiendo el prestigio, la conducta de una persona que durante su vida dio siempre muestras de ser una persona correcta. No digo que las cosas que uno guarde sean necesariamente incorrectas, pero pueden significar tal vez en algún momento la búsqueda de alguna satisfacción concupisciente. El contenido del inventario, entonces, es interesante señalar que no es prueba de dominio. Cuando uno se enfrenta a una posesión efectiva, viene don Orlando Cerda, que no es don Orlando Cerda, ¿cierto? Que es otro estudiante. Le decimos que pase, don Orlando Cerda adelante, y don Orlando Cerda ya está entrando y ya está con nosotros. Entonces, en esas circunstancias, nosotros estamos dando la posibilidad de que, decía yo, cuando alguien fallece, uno, abogado de alguna de las partes que le han pedido que defienda los intereses de un determinado heredero, defiende con singular pasión que aparezcan en el inventario todos los bienes, que no saquen bienes, que no vayan a sustraerse bienes, etcétera, que todo esté consignado para que todo constituya la masa partible. Y en esas circunstancias es bueno tener presente esto que se nos dice, que la inclusión de los bienes en el inventario no es prueba de dominio. Es solo la constatación de que esos bienes eran los que se encontraban en poder del causante. Y ya lo dijimos hace tiempo, cuando hablamos de los acervos. Dijimos que había en primer lugar un acervo bruto, que incluía a los bienes propios del causante, como a los bienes ajenos que estuvieran en su poder en ese instante. Si se trataba de alguien casado en régimen de sociedad conyugal, allí iban a estar los bienes de la sociedad.
si se trataba de alguien que formaba parte de una sociedad comercial o civil colectiva, también íbamos a tener allí los bienes de esas sociedades. Si se trataba de bienes que habían sido prestados a ese causante, también ellos iban a estar allí. Entonces, tenemos nosotros que considerar ese hecho para no pelear más de la cuenta. Muchas veces yo recuerdo que en el pasado, cuando uno le daba mayor importancia a esos hechos, considerando que tenían que estar en el inventario, porque esa era la manera de establecer que había poco menos que una presunción de dominio. No, estamos hablando que el que aparezcan o no aparezcan en el inventario es simplemente la constatación de que al momento de fallecer el causante estaban allí. Entonces, decimos nosotros que hicimos este inventario y estamos entonces en la situación de aceptar o repudiar, porque eso era a lo que nos llevaba la delación. El asignatario puede aceptar o repudiar. Y la aceptación o adición es el acto por el cual el asignatario expresa su voluntad de tomar la calidad de heredero o de legatario. Y a su vez la repudiación es el acto por el cual el asignatario la desecha o rechaza esa calidad de heredero o asignatario que se le está otorgándole, negándose a asumirla en esa calidad. El heredero tiene todavía una tercera alternativa, porque se nos dice, el heredero puede aceptar o repudiar. Lo mismo puede hacer el legatario, aceptar o repudiar. Sí, señor, pero un momentito, porque el heredero tiene una diferencia con el legatario, que consiste en que el heredero puede aceptar con beneficio de inventario. Y entonces, estas opciones que pueden ser tomadas libremente por los herederos o legatarios, desaparecen, se pueden tomar libremente, pero ellas desaparecen cuando se sustraen efectos pertenecientes a la sucesión o cuando el heredero se constituye en mora de aceptar o repudiar, se entiende que repudia. Eso dice el 1233. ¿Qué dice este 1233? Dice lo siguiente. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia. En esas circunstancias hablamos entonces de ese derecho que tiene el asignatario. Ahora bien, ¿cuándo puede hacerse la aceptación o repudiación? No puede tener lugar sino después de deferida. Y si la asignación está subordinada a una condición suspensiva, habrá que esperar que ella se cumpla. La repudiación puede verificarse desde que se abre la sucesión. No puede ser anterior a la muerte del causante. El asignatario conserva su derecho de aceptar o repudiar indefinidamente, pero su indecisión puede causar perjuicios a terceros, especialmente a los terceros acreedores, ¿cierto? También podría causar perjuicio a los legatarios o a los donatarios mortis causa, por lo cual el asignatario puede verse obligado a aceptar o repudiar la herencia. Nosotros decimos, ¿cuándo puede hacerse la aceptación o repudiación? Y nosotros agregamos que alguien tuvo un corte, parece. No, estamos bien. Entonces, nosotros decimos que el asignatario debe optar en el plazo de 40 días desde la fecha de la demanda. Cualquiera puede obligar a los asignatarios a que acepten
o repudien, ¿cierto? No puede tener lugar sino una vez deferida. Y en esas circunstancias lo pueden demandar a este presunto heredero para que acepte o repudie. Y va a tener un plazo de 40 días desde la fecha de la demanda. Estamos hablando naturalmente desde la notificación de esa demanda. El plazo puede ser prorrogado por el juez hasta por un año. ¿De qué se trata aquí? Que el asignatario tiene que verificar, tiene que estudiar, tiene que analizar el patrimonio del causante, los bienes de la herencia, para determinar si le es conveniente o no la aceptación o repudiación. Solo puede ser aceptada o repudiada una herencia por las personas capaces. Los incapaces tienen que actuar por medio de sus representantes legales. El marido requiere del consentimiento de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal para aceptar o repudiar una herencia deferida a ella. Tenemos aquí una de las diferencias que ocurren con la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Ese régimen, ¿cierto? Es que doña Francesca viene llegando. Doña Francesca Mericcia. Le decimos que pase y ella se nos viene uniendo entonces y ella está con nosotros. Doña Francesca, buenos días. Gusto de oírla. Entonces, nosotros decimos que el marido requiere el consentimiento de su mujer para aceptar o repudiar una herencia deferida a ella. Entonces, la mujer por sí sola no puede aceptar o repudiar una herencia que se le ha deferido, tiene que hacerlo el marido. A su vez, el tutor o curador no puede repudiar ninguna herencia deferida al pupilo sin autorización judicial con conocimiento de causa. Y el padre de familia no puede aceptar o repudiar las herencias deferidas al hijo, ya no puede las herencias o deferidas al hijo, sino en la forma y con las limitaciones de los tutores o curadores. Tampoco podrá repudiar los legados de bienes raíces sin autorización judicial con conocimiento de causa. La aceptación puede ser expresa o tácita. Eso significa que el legado se aceptará expresamente cuando el legatario formula explícitamente declaración de voluntad de hacer lo suyo y tácitamente cuando ejecuta actos propios de la aceptación. La aceptación de la herencia es expresa cuando se toma el título de heredero. Se entiende que se toma este título cuando se hace por escritura pública o privada, obligándose como heredero o en acto de tramitación judicial, que podría ser la petición de la posesión efectiva de la herencia. La aceptación de la herencia es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone su intención de aceptar y que no hubiere tenido derecho a ejecutar sino en su calidad de heredero. Por ejemplo, la enajenación de cualquier bien hereditario. No importan aceptación, en cambio, los actos puramente conservativos, los de inspección o de administración provisoria urgente. Dentro del plazo de deliberación, esos 40 días o ese mayor plazo que hubiere ampliado el juez, tiene el heredero derecho a ejecutar actos para saber si le conviene aceptar o repudiar, que no impliquen aceptación tácita. ¿Cuáles son las formas de aceptación y repudiación? Decíamos que debe ser la repudiación generalmente expresa. ¿Quién viene? Viene doña Nicola Alegría. Aceptamos a doña Nicola Alegría, que estaba en la sala de espera.
y ya doña Nicola Alegría está con nosotros mostrándonos su frente. Esa es la gracia de la Nicole, nos muestra la pura ahí. Buenos días, Nicole. Buenos días, profesor. Entonces, en esa circunstancia nosotros decimos que la repudiación debe ser generalmente expresa. Un caso calificado, señala la ley, en que se presume la repudiación es si el heredero se constituye en mora de declarar si acepta o repudia, se entiende que repudia. Es irrevocable esta acción de aceptar o repudiar. El asignatario no puede retractarse. Solo podría rescindirse. ¿Recuerdan ustedes lo que era la rescisión? La rescisión era el sinónimo de nulidad relativa, ¿cierto? Decíamos nosotros que puede rescindirse esta aceptación o repudiación en caso de fuerza o dolo y en caso de lesión grave en virtud de las disposiciones testamentarias de que no se tenía conocimiento al tiempo de aceptarla. Y se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más de la mitad. La misma regla que rige para la aceptación rige respecto de la repudiación. Ahora bien, puede darse una repudiación en perjuicio de los acreedores. El artículo 1238 nos habla de ello. ¿Qué dice? Dice, los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos pueden hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. En este caso, la repudiación no se rescinde, sino en favor de los acreedores y hasta concurrencia de sus créditos en el sobrante subsiste. ¿Qué estamos diciendo aquí? Aquí estamos diciendo que un asignatario, ¿cierto?, repudia los derechos hereditarios que le corresponden. ¿Por qué? Porque no quiere que con esos bienes que él está recibiendo a través de la herencia, estos acreedores que han sido realmente, usemos esa expresión, unos buitres alrededor del causante, tratándole de cobrar estas deudas, reciban esos valores. Entonces dice, en vez de aceptar la herencia en lo que me toca, voy a repudiarla. Y si la repudio, estos acreedores no les va a tocar nada y no se van a poder pagar. Pero ese acto arbitrario de su parte puede también ser compensado, en el sentido de que los mismos acreedores pueden hacerse autorizar por el juez de letras con el objeto de aceptar la herencia por el asignatario que ha rechazado, que ha repudiado. Eso decimos entonces a propósito de esa circunstancia. ¿Qué más decimos nosotros a propósito de esto? Decimos que puede haber sustracción de los efectos hereditarios. El heredero que sustrae efectos pertenecientes a una sucesión pierde la facultad de repudiar la herencia. No obstante, su repudiación permanece heredero, pero no tendrá parte alguna en los bienes sustraídos. En este mismo caso, el legatario pierde los derechos que le corresponderían en el objeto legado. Las sanciones civiles que acabamos de señalar, no excluyen las sanciones criminales que corresponda y que se tomarán a instancia del Ministerio Público o de algún denunciante o querellante particular. Cosa juzgada y aceptación de la herencia. Decíamos nosotros que ciertos fallos, por excepción, producen efectos erga omnes. Eso lo estamos mencionando a propósito de lo que dice el artículo 3º
No está de más que lo recordemos. Solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, dice el inciso primero. Y el inciso segundo agrega, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. De manera que en esas circunstancias nosotros estamos mencionando esta situación de la cosa juzgada. La persona que a instancias de un acreedor hereditario o testamentario ha sido declarado heredero o condenado como tal, se entenderá serlo respecto de los demás acreedores sin necesidad de nuevo juicio. Iguales efectos produce la decisión judicial que resuelve si el heredero ha aceptado pura y simplemente la herencia o con beneficio de inventario. ¿Cuáles son los efectos retroactivos de la aceptación o repudiación? Ambas operan retroactivamente y sus efectos se remontan al momento en que la herencia o legado de especie o cuerpo cierto se defirieron, esto es, cuando falleció el causante. Y el heredero acepta, se entiende que continúa en él la persona del causante y recoge su activo y pasivo sin solución de continuidad. Y el heredero repudia, se considera que nunca ha sido heredero y los que sucedan en su lugar se entienden llamados a la herencia desde que se definió. La misma regla se entiende para los legados de especie o cuerpo cierto. ¿Cuáles son las consecuencias de la aceptación o repudiación? El heredero que acepta pura y simplemente la herencia asume la calidad de tal, representa al causante y le suceden todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Es responsable de las deudas hereditarias sin limitaciones, aunque el monto de las deudas supere el valor de los bienes que recibe. Eso trae consigo la aceptación o repudiación. Pero se podrá limitar la responsabilidad del heredero previo inventario solemne, dice el artículo 1245. El que hace acto de heredero sin previo inventario solemne sucede en todas las obligaciones transmisibles del difunto, a prorrata de su cuota hereditaria, aunque le impongan un gravamen que exceda al valor de los bienes que hereda. Habiendo precedido inventario solemne, gozará del beneficio de inventario. ¿Y qué es este beneficio de inventario que estudiamos ahora? El beneficio de inventario respecto del cual ustedes ya han escuchado hablar porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El beneficio de inventario, dice el 1247, consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsable de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Eso lo dice el artículo 1247. El efecto del beneficio de inventario. Decimos que tiene por objeto limitar la responsabilidad del heredero que acepta la herencia. Sin este beneficio, su responsabilidad es ilimitada. Concilia el interés del heredero y de los acreedores del difunto. El beneficio de inventario cede en beneficio del heredero. El testador no puede obligar, no puede imponer
al heredero una aceptación pura y simple. Por eso se señala que el beneficio de inventario es de orden público. Ni el propio testador, decimos, puede imponerle a su heredero que acepte de forma pura y simple. ¿Qué herederos deben aceptar siempre con beneficio de inventario? En primer lugar, las herencias deferidas al fisco y a todas las corporaciones y establecimientos públicos. Hace un rato decíamos nosotros que existe la institución de la herencia vacante, que cuando hay una herencia que no tiene herederos, el heredero va a ser el fisco. Y mencionábamos que el fisco todavía no ha inventado un sistema, capaz que exista por allí en algún cruce de información con el Servicio de Impuestos Internos. Decíamos nosotros que el fisco no tiene otra manera de saber que existen herencias sin herederos, sino por la denuncia, por el aviso que haga cualquier persona. Y eso, insisto, se hace en el Ministerio de Bienes Nacionales. Cualesquiera de ustedes, enterado de la existencia de una herencia vacante, puede efectuar esa denuncia de tal herencia y en esas circunstancias está quedando en condiciones, una vez que ella sea recibida íntegramente por el fisco, de recibir el galardón. Y nosotros decíamos que el galardón era justamente el premio, el beneficio que se le entregaba a aquella persona que había efectuado esa denuncia respecto de la cual el fisco se estaba haciendo dueño. Entonces, en esas circunstancias estamos hablando de esta herencia vacante. Esa herencia que el fisco recibe porque ustedes hicieron ese denuncio, el fisco tiene que aceptarla necesariamente con beneficio de inventario. El fisco no se va a hacer cargo nunca de deudas ajenas, sobre todo si se las deja un causante, una persona que fallece. También tienen que aceptar obligatoriamente con beneficio de inventario los incapaces, las personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o con la autorización de otras. Y también están en esa calidad de aceptar obligatoriamente con beneficio de inventario los herederos fiduciarios. Pluralidad de herederos. La pluralidad de herederos puede causar conflicto acerca del modo de aceptar la herencia. Estamos hablando que existen muchos herederos. El 1248 dice que si de varios herederos unos quieren aceptar con beneficio de inventario y otros no, todos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. Esta es la solución más sencilla para evitar confusiones. ¿Cuáles son los requisitos para que opere este beneficio de inventario? Que el heredero lo impetre expresamente, lo pida expresamente. Si no se expresa la intención, la aceptación debe entenderse pura y simple. No es necesario que exprese esa intención cuando se ha practicado ya inventario solemne. Como medida de protección, lo veíamos, ¿cierto? Que no haya ejecutado actos que importen aceptación de la herencia. Este asignatario, ¿cierto? No debe haber ejecutado con anterioridad actos que importen la aceptación de la herencia, salvo que haya precedido de nuevo inventario solemne. Que se practique inventario solemne también debe llevarse a cabo para que el beneficio de inventario opere.
y que el inventario sea fiel, esto es, sea completo, sea exacto. Decimos entonces que la finalidad del beneficio de inventario es proteger al heredero de la ilimitada responsabilidad que acarrea la aceptación pura y simple. El beneficio de inventario produce una separación de patrimonios del causante y del heredero. Se pone a cubierto los bienes del heredero respecto de la responsabilidad que le puede caber en las deudas hereditarias. La ley no señala que el beneficio de inventario impida perseguir al heredero en sus bienes propios, pero ello se desprende de múltiples otras disposiciones legales. No se explica de otro modo que el beneficio de inventario impida que se extingan por confusión las obligaciones mutuas del causante y del heredero. ¿Se acuerdan de la confusión? No, profesor, no nos acordamos. ¿Se acuerdan que estudiaron las obligaciones? Sí, me suenan las obligaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran los modos de extinguir las obligaciones? Modos de extinguir. Sí, ¿cómo se acababan las obligaciones? Ah, sí, tengo la idea. El pago. Ah, qué bien, notable su respuesta. Pero nosotros estamos hablando de un modo de extinguir que se llama confusión. Confusión. Estoy confundido, profesor. No sé de qué me habla. De eso le hablo. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Eso es la confusión, Pablo, ¿no? Confusión. ¿Qué es lo que es la confusión, Pablo? Se nos perdió Pablo. No, acá estoy, profe. Hola, Pablito. ¿Qué es lo que entiende usted por confusión? En términos generales, Sí, en términos algo no claro. algo no claro. Falta de claridad. Mira tú lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice confusión, acción y efecto de confundir, mezclar. Acción y efecto de confundir, perturbar, desordenar. Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo. 4, equivocación, error. 5, abatimiento, humillación. 6, afrenta, ignominia. 7, modo de extinguirse las obligaciones por reunirse en una misma persona el crédito y la deuda. Entonces, tú decías algo poco claro. Confuso dice más abajo que es mezclado, revuelto, desconcertado, oscuro, dudoso, poco perceptible, difícil de distinguir. Confusas las explicaciones, Pablo, ¿cierto? Un poco, pero con estudio, profe, se entiende. Ya, pero en todo caso estamos hablando de que la confusión, de acuerdo a lo que veíamos cuando estudiamos los modos de extinguir las obligaciones, llevaban a que si yo soy el acreedor y fallece Pablo, que era mi deudor, en ese instante yo, que era el acreedor, me voy a transformar también en mi deudor. No, pues me dijeron, se extingue esa obligación, ¿cierto? Porque el patrimonio mío
se confunde con el de pago, no desaparece la obligación. Eso era la confusión. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Eso dijimos entonces a propósito de esta circunstancia que ocurría con la obligación, pero que aquí nosotros estamos aplicando con relación al beneficio de inventario para decir que justamente este beneficio de inventario, ¿cierto?, es el que excluye al heredero del pago de las obligaciones del causante. Se explica que el pago de las deudas de la herencia que el heredero efectúa con su propio dinero, supongamos que está pagando alguna deuda del causante, aun cuando haya aceptado la herencia con beneficio de inventario. En esas circunstancias, se subroga en los derechos de los acreedores para conseguir y perseguir el reembolso de lo pagado. Vale decir, como yo le pagué, yo tengo derecho a que la propia sucesión me pague a mí. El heredero beneficiario tiene la facultad de liberarse, abandonando a los acreedores los bienes sucesorios. ¿Qué otros efectos tiene el beneficio de inventario? Permite al heredero beneficiario liberarse de la ulterior responsabilidad, alegando y probando que los bienes sucesorios se encuentran consumidos en el pago de las cargas testamentarias. Y se agrega que este beneficio de inventario no es un modo de extinguir las obligaciones. El valor de los bienes y la responsabilidad del heredero se determinan a través de la realización de los bienes de la herencia. Si por medio de la tasación de los bienes hereditarios quedara fijada la cuantía de la responsabilidad, se extinguirían las deudas, pero ese valor no podría determinarse. El beneficio de inventario impide la extinción de las obligaciones por confusión. ¿Cómo así? Claro, pues, si yo estoy pensando entre el causante, que es el que me deja la herencia, y yo, el modo de extinguir las obligaciones, denominado confusión, opera cuando una misma persona reúne en sí las calidades de sujeto activo y pasivo de la obligación. El heredero beneficiario conserva el derecho de reclamar el pago de sus créditos en el patrimonio hereditario como cualquier acreedor. En conclusión, el beneficio de inventario impide que se confunda el patrimonio del causante con el del heredero beneficiario. Allá lo tuyo, causante, acá lo mío, dice el heredero. Yo no pienso pagar las deudas tuyas, finadito. Tú te quedas con tu patrimonio viendo cómo vas a pagar esas obligaciones. Entonces, nosotros estamos señalando de esa manera que el heredero beneficiario limita su responsabilidad al valor de los bienes que consten en el inventario. A todo esto, si el inventario crece porque aparecen nuevos bienes, también se hará extensiva a ellos la responsabilidad del pago. ¿Qué más decimos nosotros? Que la responsabilidad del heredero beneficiario termina con dos causas: por el abandono de los bienes hereditarios y por la inversión de los bienes sucesorios en el pago de las deudas. Y eso es lo que vamos a decir en esta primera parte de nuestra clase de hoy. Nos queda por delante iniciar el estudio de la acción de petición de herencia, pero eso lo haremos, son las 10:05 o las 10:06. ¿Qué hora tiene usted, Nicole? Yo tengo las 10:06, profesor. Ya. ¿Y Paulo vota por las 10:06 o por las 10:07? 10:06, profesor. 10:06. Entonces, 10:06.
10:26, ¿cierto? Ya, mejor, a las 10:30 volvemos. Tenemos un recreo largo por ahora. Eso es. Nos vemos en un rato más. Ya, profesor, gracias. Gracias, Chau. profe. Gracias, Chau. profesor. Bien, decíamos que estábamos conversando ahora de la acción de petición de herencia y de otras acciones que puede tener el heredero. El heredero está dotado de las siguientes acciones. La acción de petición de herencia, que emana directamente del derecho de herencia. También le corresponde la acción reivindicatoria, emanada del dominio que adquiere el heredero por sucesión por causa de muerte desde el momento de la apertura. De las acciones de que disponía el causante, contenidas en el patrimonio que el heredero hace suyo, con excepción de las que provienen de derechos intransmisibles. Estas acciones es bueno que ustedes siempre la tengan presente. Ocurre un fenómeno muy particular. Uno habitualmente, estoy pensando como profesor, hace mucho énfasis en determinadas acciones que le corresponden a los intervinientes de los contratos, por ejemplo. Y entonces solemos usar, aquí llegó don Pablo. Don Pablo Ignacio, bienvenido. Ya lo estábamos echando de menos, Pablito. Llegó, aquí viene entrando, todavía no entra del todo. Uniendo, dice. Pero ya está con nosotros Pablo. Decía que lo estábamos echando de menos, Pablo. Pero me di cuenta de que estaba tomando un desayuno más abundante que lo común. Estaba cargando, profesor, la página que se demora un poco. Ya. Ah, por eso cuando llegaste temprano no tuviste problema. Bueno. No, Doña Nicola Andrea está con su mejor sonrisa, doña Nicola Andrea Castro, porque la Nicola Andrea Paz del Rosario, bueno, también tiene una sonrisa grande. Ya, digo entonces que normalmente los profesores solemos insistir en las acciones, en esos derechos que tenemos para ejercer en juicio respecto de la materia que estamos enseñando. Entonces, cuando hablamos del derecho real de dominio, hacemos énfasis en la acción reivindicatoria, la que tiene el dueño no poseedor contra el poseedor no dueño, decimos. Perfecto. Y así, cuando hablamos de los contratos, decimos que en todo contrato va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una de las partes lo pactado y que eso le da derecho a la otra parte para exigir o el cumplimiento forzado de la obligación o la resolución del mismo. Pero nos olvidamos de las acciones propias del contrato respecto del cual estamos hablando. Esa acción resolutoria forma parte de una compraventa, por ejemplo, y en esa circunstancia las acciones derivadas del contrato de compraventa están, entre otras, el cobro del precio. Yo tengo derecho a que me paguen el precio. Y esa será la principal acción que se derive si yo ya entregué la cosa y corresponde que me paguen el precio. Pero, como le hemos transmitido tanto el cuento de la condición resolutoria, entonces interponga la acción resolutoria, cumplimiento forzado de la obligación o resolución del contrato. Entonces, lo mismo estamos diciendo aquí. ¿Qué acciones se tienen a propósito del derecho de herencia? La primera es esta, la acción de petición de herencia que emana justamente del derecho de herencia. Pero además, como usted es dueño de ese derecho real de herencia, usted también va a tener la acción reivindicatoria emanada del derecho de dominio
que ejerce el heredero por sucesión por causa de muerte desde el momento de la apertura. Recuerden que dijimos que junto con la apertura se producía la delación, uno aceptaba y uno era el dueño. Entonces, ya van dos acciones que tiene el heredero y agregábamos una tercera que es esta, la derivada de los contratos propios, de las acciones propias que tenía el causante contenidas en su patrimonio. Las acciones que se le transmiten al heredero desde el causante al momento de la apertura de la sucesión, que pueden ser la reivindicación, la de cobro de pesos, etcétera, no son suficientes para demostrar la calidad de heredero. Entre tanto, la calidad de heredero puede ser disputada por terceros. Es necesario entonces que el heredero pruebe su título, establezca: yo soy el heredero, señor, y para ello la ley lo dota de una acción fundada en su calidad de heredero. Y esa es esta de la que estamos hablando, la acción de petición de herencia. Es la que corresponde al heredero para que se le reconozca su derecho a la totalidad de o parte de la herencia y que se le restituyan los bienes que la componen, de que el demandado está en posesión, atribuyéndose la calidad de heredero. Esta acción le corresponde ¿a quién? Al heredero, que para ello debe probar su condición de tal. La acción se dirige en contra de quien se pretende heredero y en tal carácter ocupa la herencia. Persigue una doble finalidad entonces esta acción de petición de herencia: que se reconozca la calidad de heredero y que como consecuencia de ese reconocimiento se le restituyan los bienes hereditarios de toda índole, aun de los que el causante era mero tenedor. ¿Quién puede intentar la acción? Corresponde al heredero tanto universal como de cuota. El heredero universal podrá demandar que se le reconozca su derecho total en la herencia y consiguientemente se le restituyan todos los bienes que la integran. El heredero de cuota podrá demandar el mismo reconocimiento respecto de dicha cuota y la restitución pro indiviso, sin dividirse, ¿cierto?, de los efectos hereditarios. Corresponde también el ejercicio de esta acción de petición de herencia al cesionario del derecho de herencia. ¿Quién es este cesionario? Se nos perdió Alejandro. Ah, no, aquí está el Nelson. Luciano Nelson viene entrando. Lo aceptamos en consecuencia a don Luciano Nelson. Entonces, yo estoy diciendo que le correspondería también este derecho derivado de la acción de petición de herencia al heredero, probando su calidad de tal que se le reconozca la calidad y que se le restituyan los bienes que conforman esa herencia. Decimos nosotros que le corresponde al heredero tanto universal como de cuota. Decimos también que le corresponde la acción al cesionario del derecho de herencia. ¿Se acuerdan? Este cesionario del derecho de herencia era ese que no adquirió la herencia por sucesión por causa de muerte. Ese era el heredero. Los herederos son los que adquirieron por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. Pero aquí teníamos a este heredero que recibió su cuota en la herencia o la herencia en su totalidad y nos está cediendo cesión de derechos hereditarios, escritura pública, y nos cede entonces su calidad de heredero y los bienes que la componen a cada uno de nosotros o a uno de nosotros. A Nicole Andrea se la cede la herencia, Nicole Andrea Castro. Usted va a ser entonces la cesionaria de los derechos que le correspondían a don Alejandro Sebastián en esa herencia. En esas circunstancias estamos diciendo nosotros que tú, Nicole Andrea Castro, adquiriste la herencia por tradición, por el modo de adquirir tradición. Y tienes también derecho
a interponer la acción de petición de herencia en el evento que se te desconozca esa calidad. Y tú tendrás que acreditar entonces la calidad de heredero de tu cedente y a su vez la sanidad del título con que tú adquiriste ese derecho. El legatario no tiene esta acción. La acción se dirige en contra del que ocupa la herencia en calidad de heredero, en contra de quien se pretende heredero y le desconoce esa calidad al actor. Ese es aquel contra el cual se dirige, ¿cierto?, la acción. Si el poseedor de los efectos hereditarios pretende que adquirió el dominio por tradición, sirviendo de título una compraventa, no procederá en su contra la acción de petición de herencia, sino que la acción reivindicatoria, porque claro, justamente su título no está constituido por la sucesión por causa de muerte, sino por la escritura de cesión de derechos hereditarios. El objeto de la acción es sustancialmente el reconocimiento de la calidad de heredero, la restitución de los efectos hereditarios que procedan. La sentencia que acoge la petición de herencia da origen a las prestaciones entre el supuesto heredero y el verdadero. Y aquí aparecen entonces aquello que ustedes aprendieron cuando analizaron y estudiaron. Viene doña Alexandra. Recibimos a doña Alexandra del Carmen. Y entonces nosotros decimos que allí se tiene que operar con las prestaciones mutuas, ¿cierto? El poseedor vencido, si ha estado de buena o mala fe, tiene que proceder a la restitución de los frutos de estos bienes y de aquellos. La primera circunstancia es la restitución de las cosas hereditarias. Comprende la restitución de todas las cosas hereditarias, tanto las corporales como las incorporales. Comprende también las cosas de que el causante era mero tenedor. Aquellas que nosotros veíamos formaban parte del acervo bruto, ¿cierto? Y hablamos también de que corresponde la restitución de los frutos de las cosas hereditarias y se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. ¿Qué más decimos? Que la responsabilidad del poseedor por las enajenaciones y deterioros de los bienes hereditarios estará condicionado a su buena o mala fe. También estamos hablando del pago de las mejoras, aplicando nuevamente las reglas de la acción reivindicatoria. ¿Qué más decimos nosotros? ¿Qué valor tienen los actos del heredero aparente? Se supone que nosotros estamos llevando a cabo una acción que tenía por objeto que se nos reconozca nuestra calidad de heredero y se nos devuelvan los bienes. Y que, intertanto, hubo un tercero que creyó o pretendió ser heredero y en esas circunstancias hay que verificar qué valor tienen los actos que llevó a cabo. La doctrina sostiene tres situaciones en este caso. Estamos hablando del pago al heredero aparente de créditos hereditarios. Cuando este pago sea verificado por error a la persona del heredero aparente, extingue la obligación. Respecto de los actos de administración ejecutados por el heredero aparente, ha señalado la doctrina por la necesidad de que sean ejecutados en la conservación de la cosa, de la herencia, les reconoce eficacia. Y actos de disposición del heredero aparente, nadie puede transferir más derechos de los que le pertenecen. Y en esas circunstancias, la tradición hecha por quien no es el verdadero heredero no transfiere el dominio, sino solamente los derechos transferibles que el tradente tuviera en esas circunstancias. Eso va a pasar entonces con relación a este heredero aparente. ¿Quién puede ser heredero aparente? Piensen ustedes por un momento
en eso que hemos mencionado con relación a una persona que carece de herederos. Nosotros decíamos que era interesante que si ustedes conocían a personas que no tenían herederos, que les manifestaran que era bueno que ellos hicieran testamento, porque de lo contrario, esos bienes iban a pasar al fisco. Generalmente, esas personas hacen testamento y el tema entonces está solucionado. Pero el tema mayor ocurre cuando esa persona que nosotros creemos que no tiene herederos y que ella también así nos lo dice engañándonos, sí tiene herederos respecto de los cuales ha perdido todo nexo durante 40, 50, 60 años. Y en esas circunstancias entonces, esa persona hace un testamento y deja a Nicole Andrea Castro como heredera testamentaria universal de todos sus bienes. Y ocurre que Nicole, cuando fallece esa persona, obtiene la posesión efectiva de la herencia, toma posesión de los bienes hereditarios y los administra y los tiene sin ningún problema. Han pasado 4 años y aparecen un día visitándola 2 personas que ella de inmediato mira y reconoce como parientes de quien fue su testador, porque son muy parecidos. Y efectivamente le dice, son personas de edad, le dicen que son hijos de esa persona fallecida y que en consecuencia ellos, después de haber perdido todo contacto con su padre hace 50 años, 60 años, ahora se han enterado de su fallecimiento y vienen a saber de el destino que siguieron sus bienes. Y entonces Nicole le dice, yo soy la heredera testamentaria porque él hizo un testamento en el cual me dejó a mí como heredera. Bien, bien le dicen, estamos de acuerdo en que así haya sido y tenemos entendido que tú has cuidado los bienes de nuestro padre durante todo este tiempo. Pero nosotros queremos recuperar estos bienes porque nosotros también tenemos familia y esta herencia es lo suficientemente cuantiosa como para que solucionemos problemas nuestros. Nicole les dice ningún problema y no es necesario entonces entrar en un juicio en el cual ellos tendrían que haber interpuesto, fueron preteridos en la herencia. Claro, nadie los tomó en cuenta en la herencia porque nadie dijo que ese causante tuviera hijos. Y como más encima se trataba de una persona nacida en el extranjero, aquí en Chile no había registro de su descendencia. Entonces, Nicole le presentan los documentos y les entrega, ¿cierto? Le hace una cesión de todos los derechos hereditarios que ella obtuvo por esa vía, por la vía del testamento. Es una manera bastante simple de hacer la restitución de los bienes a cambio de que se iniciara una acción de petición de herencia, Nicole contestara, acogiera, se allanara a esa petición y volver de nuevo a lo mismo en circunstancias que por la vía convencional podríamos hacerlo igual, contando en esa misma escritura estos hechos que yo estoy consignando. De manera que en esas circunstancias vamos haciendo lo que corresponde a la restitución de los bienes y a su vez al reconocerles la calidad de herederos. Tal vez lo que corresponderá será que después eso se solucione sobre la vía de iniciar derechamente ese juicio, porque ellos, para poder administrar, ya ser dueños propiamente tal, no necesitan de la tradición. Ellos serían herederos en mérito de la sucesión por causa de muerte. Ese sería su modo de adquirir. Pero en esas circunstancias, nosotros estamos viendo un mecanismo de solución práctico. Y este podría ser ese camino. Pero esa acción de petición de herencia ocurre que se muere. ¿Qué pasa con ella? La prescripción de la acción de petición de herencia, al igual
que la acción reivindicatoria, la acción de petición de herencia no se extingue por su no ejercicio. Se extingue solamente a consecuencia de la pérdida del derecho de herencia. Y este derecho solo se pierde cuando otro lo adquiere por prescripción. Por lo tanto, la acción de petición de herencia se extingue por la prescripción adquisitiva del derecho de herencia. Y esa prescripción es normalmente de 10 años. Por excepción, esa prescripción será de 5 años respecto del heredero putativo, que es el heredero aparente a quien se le ha concedido la posesión efectiva, que sería el caso que yo estoy mencionando de Nicole, porque Nicole habría obtenido la posesión efectiva en mérito de un testamento, y ese testamento le dio a ella la calidad de heredera testamentaria durante los 6-7 años que ha estado en posesión de la misma herencia. Y por consiguiente, estos hijos que aparecieron ahora no tendrían derecho a reclamar la herencia. Dijimos que también había acción reivindicatoria del heredero. El heredero dispone de la acción reivindicatoria como dueño de los bienes que integran la herencia. Se entabla para recobrar la posesión de los bienes hereditarios poseídos por otra persona que no pretende ser heredero. Esta acción reivindicatoria procede cuando las cosas sean singulares o muebles, corporales o incorporales. El heredero que ejerce la acción reivindicatoria conserva sus acciones contra el heredero aparente que dependen de la buena o mala fe. Contra el supuesto heredero de mala fe, el heredero tiene acción para que se le complete lo que por el recurso contra herederos, contra terceros poseedores, no hubiere podido obtener. Este mismo derecho le corresponde al supuesto heredero de buena fe cuando la enajenación lo hubiere hecho más rico. Hacemos un paralelo entre la acción de petición de herencia y la reivindicatoria. ¿Qué decimos en primer lugar? Que la acción de petición de herencia es en verdad una acción reivindicatoria del derecho real de herencia. Que la acción de petición de herencia corresponde al heredero y en el juicio se discute la calidad de heredero. La acción reivindicatoria corresponde al dueño y en el juicio se discute la propiedad. La acción de petición de herencia tiene por objeto que se reconozca al actor su condición de heredero y como consecuencia se le restituyan las cosas hereditarias. En cambio, la acción reivindicatoria tiene por objeto recobrar la posesión de cosas singulares de que el dueño no está en posesión. En tercer lugar, la acción de petición de herencia se dirige contra el que la posee en calidad de heredero, desconociendo esa calidad de heredero al actor. La acción reivindicatoria se entabla contra el poseedor, cuya posesión tiene como antecedente cualquier título que no sea la condición de heredero. Dijimos que la acción de petición de herencia prescribía por la prescripción adquisitiva del mismo derecho en un plazo que va de 5 a 10 años. Y en el caso de la acción reivindicatoria, prescribe en un plazo que va desde 2 a 10 años, tratándose de bienes muebles o inmuebles. La acción de petición de herencia da lugar a la acción de partición, cuando un heredero reclama su parte y su condición de heredero o la cuota que le corresponde no son discutidas. La acción de petición de herencia se interpone cuando los otros herederos discuten el derecho en la herencia o la cuota que le corresponde. Previamente debe resolverse la acción de petición de herencia y luego la partición. Esta partición, esta acción de partición es imprescriptible. ¿Qué más decimos respecto de la acción de petición de herencia? Que hay una similar, parecida, parece parecida, que es la acción de reforma del testamento.
La acción de petición de herencia corresponde a todo heredero, mientras que la acción de reforma del testamento compete solo al que tiene la calidad de legitimario y al cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente que de acuerdo a la ley es reputado heredero. La acción de petición de herencia es una acción real que se ejerce sin consideración a la persona. En tanto, la acción de reforma del testamento es una acción personal y se ejerce contra los asignatarios en cuyo provecho el testamento vulnera la legítima. Ambas acciones pueden entablarse conjuntamente. Supongamos, vuelvo al ejemplo de recién. Doña Nicola Andrea Castro es la heredera de este señor que se murió y que la había instituido a ella como heredera testamentaria. A los 4 años de obtenida la posesión efectiva de la herencia, aparecen los verdaderos hijos del causante y la demandan. No vienen a conversar, no, la demandan derechamente. Y en esas circunstancias, ¿qué van a demandar? Van a demandar dos cosas. La acción de petición de herencia, porque ellos no fueron considerados herederos, y la reforma del testamento, porque en ese testamento fueron preteridos, fueron pasados en silencio. Con la primera acción, ellos dicen, Señor, nosotros somos herederos del causante en el primer orden sucesorio porque somos descendientes. Y además, nosotros interponemos la acción de reforma del testamento, porque en esa calidad de legitimarios, esta heredera putativa no alcanzó a ser heredera putativa porque le faltó un año. Esta heredera testamentaria no le corresponde participar en calidad de legitimaria. No es legitimaria. Así que hay que excluirla. No tiene tampoco derecho a la cuarta de mejoras porque no es legitimaria. A lo más, esta señorita, tiene derecho a la acción, a la cuarta de libre disposición. Así que refórmese el testamento. Lo que corresponde a la mitad legitimaria y lo que corresponde a la cuarta de mejoras, que nos corresponda a nosotros, que somos los hijos verdaderos de este causante, conforme a esta documentación que entregamos. Y manténgase a doña Nicole como legataria, como heredera sería del remanente, de aquello que no forma parte de la mitad legitimaria ni de la cuarta de mejoras. Para ella que quede toda la cuarta de libre disposición. Y eso será entonces el camino que van a tener interponiendo ellos ambas acciones conjuntamente, la de petición de herencia y la de reforma del testamento. En esas circunstancias entonces estamos nosotros analizando esto que significa la posibilidad cierta de actuar en este mecanismo de solución de los conflictos que se derivan de la sucesión por causa de muerte. Además, tenemos que considerar en estas circunstancias de análisis que estamos viendo dentro de la sucesión por causa de muerte. Tenemos que decir un par de palabras respecto de unos personajes que hemos mencionado, que dijimos que eran mandatarios, que dijimos que eran administradores, pero no hemos dicho nada más. Son los albaceas o ejecutores testamentarios. El artículo 1270 dice que son los ejecutores testamentarios o albaceas aquellos a quienes el testador le da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones. Entonces es el mismo testador el que designa estos albaceas. Este albaceazgo, ¿cierto? Se discute en doctrina cuál es su naturaleza jurídica, pero en definitiva se sostiene que parece ser una especie de mandatario el albacea. La propia definición está evocando esa idea del mandato. Habla del encargo hecho a una persona
para ejecutar las disposiciones testamentarias del causante, estornudo incluido. Entonces, nosotros decimos, ¿qué pasa con estos albaceas? Decimos dos cosas. ¿Qué características tiene el albacea? Es intransmisible, se designa a una persona y esa solamente. Es indelegable, no puede el albacea delegar su cargo. El albacea no tiene otras atribuciones que las indicadas por la ley. El albaceazgo es remunerado. Es también una institución a día cierto y determinado, a plazo. Pueden existir varios albaceas. El albacea no está obligado a aceptar el cargo. Decimos nosotros que es intransmisible. No es transmisible, dice el 1279, a los herederos del albacea, que es lo mismo que ocurre con el mandato. El cargo de albacea es indelegable, dijimos. El albaceazgo es indelegable a menos que el testador haya concedido expresamente la facultad de delegarlo, dice el artículo 1280. Entonces, es un cargo que nosotros podemos decir es intuito personal. El albacea no tiene más atribuciones que las indicadas por la ley. No podrá el testador ampliar sus facultades ni exonerarle de las obligaciones según hayan unas y otras definidas por este título. El albaceazgo es remunerado, no es a título gratuito, sino remunerado. El primero que señala el valor de esa remuneración es el propio testador. Y a falta de determinación por el testador, el juez será el que lo haga, tomando en consideración el patrimonio hereditario y el mayor o menor trabajo que le demande ese cargo. Recordemos que de conformidad a lo que estudiamos cuando hablábamos de los acervos, la remuneración del albacea constituye una baja general de la herencia. El albaceazgo tiene una duración determinada, está sujeto a plazo, y entonces llegado el cual debe expirar. En primer lugar, el plazo del desempeño del cargo de albacea le corresponde al propio testador. Frente al silencio de este, la ley entra a fijar el plazo para desempeñar lo que es de 1 año, contado desde el día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. Y finalmente, el juez está facultado para aumentar el plazo fijado por el testador o la ley en ciertos casos. Pueden existir varios albaceas. El legislador acepta que existan múltiples albaceas. Y entonces se puede hablar de pluralidad de ellos, ¿cierto? Pueden dividir las funciones que les correspondan, pueden entonces actuar en esa forma. El albacea no está obligado a aceptar el cargo. El albacea nombrado puede rechazar libremente este cargo. Sin embargo, puede suceder que el albacea, al mismo tiempo que ejecutor testamentario, sea asignatario del testador, lo cual en realidad será lo más frecuente. Y si rechaza el encargo sin probar inconveniente grave, se hace indigno de suceder al causante. Decimos también que hay en la designación de un plazo para que el albacea acepte el cargo. El juez, a instancia de cualquiera de los interesados, señalará un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea a ejercer su cargo o a excusarse de servirlo. En esas circunstancias, entonces, si no lo hace, caducará su nombramiento. La aceptación del cargo puede ser expresa o tácita. ¿Qué capacidad se requiere para ser albacea? Por regla general, solo las personas naturales pueden ser albaceas. No pueden serlo los menores de edad, los menores de 18 años. Y también son incapaces
las personas designadas en los artículos 1497 y 1498. El hecho de que las personas naturales solo podían ser albaceas tiene, en todo caso, es el de las personas jurídicas. Esta regla era absoluta en el Código Civil, no admitía excepciones, pero la ley que estableció las comisiones de confianza de los bancos y hoy en día la Ley General de Bancos posibilitan que los bancos puedan ser albaceas con o sin tenencia de bienes. Y la incapacidad del menor dice que no puede serlo si es menor de edad para administrar sus propios bienes, con mayor razón, ¿cierto? Estará en situación de no ser admitido como administrador de bienes ajenos. Hay también incapacidades de toda tutela o curaduría y por ende de ser albaceas respecto de los ciegos, los mudos, los dementes, aunque no estén bajo interdicción, los fallidos, los que estén privados de administrar sus propios bienes por disipación, los que carecen de domicilio en la República, los que no saben leer ni escribir, los de mala conducta notoria, los condenados por delito que merezca pena aflictiva, aunque se les haya indultado, los divorciados por adulterio, salvo que se trate de la guarda de sus hijos, y siempre que no hayan sido privados del cuidado personal de ellos. Aquí nosotros tenemos esta situación de este adulterio, los divorciados por adulterio, el que ha sido privado de ejercer la patria potestad, los que por torcida o descuidada administración han sido removidos de una guarda anterior. ¿Qué pasa con respecto a esto que yo menciono, que es el divorciado por adulterio, salvo que se trate de la guarda de sus hijos? Nosotros sabemos que respecto del adulterio desapareció como delito penal, de manera que eventualmente se podría estar refiriendo a la conducta que pudiera generar, ¿cierto?, alguna de las causales de divorcio, pero sería aplicarlo por analogía. Entonces, ¿qué más decimos nosotros que tiene que hacer el albacea? El albacea, ¿cierto? Sin tenencia, hay un albacea con tenencia de bienes y uno sin tenencia de bienes. Los albaceas lo que hacen no tener más derechos ni obligaciones que las determinadas expresamente por la ley. De manera entonces que son velar por la seguridad de los bienes de la sucesión, pagar las deudas y los legados, ciertas atribuciones judiciales. Esa es en línea general la función del albacea. En tanto, nosotros tenemos albacea con tenencia de bienes. El artículo 1296 dice que el testador podrá dar al albacea la tenencia de cualquier parte de los bienes o de todos ellos. Y estos entonces tienen la posibilidad de actuar como tales. Tiene un doble tipo de derechos y obligaciones ese albacea, que es la del curador de la herencia yacente y las facultades que tenía el albacea sin tenencia de bienes. Algunas prohibiciones a que están sujetos los albaceas. Los albaceas están sujetos a prohibiciones que son dos. Primero, llevar a cabo disposiciones testamentarias contrarias a la ley. Y dos, celebrar ciertos actos con la sucesión. Se prohíbe al albacea, dice el artículo 1301, llevar a efecto ninguna disposición testamentaria que fuere contraria a las leyes, sin perjuicio de las normas sobre nulidad y de considerársele culpable de dolo. Aquí de lo que se trata es de que derechamente, ¿cierto?, el albacea no lleve a cabo sino conductas meramente legales. El albacea no puede ejecutar ciertos actos con la sucesión.
también estamos en esas circunstancias observándola, porque de lo que se trata, que no podría comprar bienes de la sucesión y otras derivadas de esa naturaleza. ¿Qué otras obligaciones y responsabilidades tiene el albacea? Llevar el encargo que ha hecho el testador de ejecutar las disposiciones testamentarias. Es responsable hasta de la culpa leve. Tenemos también que debe rendir cuentas el albacea, y finalmente que el albacea se extingue por la llegada del plazo, por el cumplimiento del encargo, por la remoción por culpa o dolo, por incapacidad sobreviniente, por muerte, por renuncia y por la no aceptación del cargo en el plazo fijado por el juez. Y eso es cuanto vamos a decir respecto del albaceazgo, ¿cierto? Que en definitiva es lo interesante de esta institución. Y quedamos a la puerta de iniciar todo aquello que dice relación con el estudio de la partición de bienes. Eso es lo que vamos a decir entonces por el día de hoy. La partición de bienes será entonces el estudio de lo que iniciaremos en nuestra próxima clase, que es el día, hoy día estamos a 16, el día 23. Nuestra prueba es el 30, de manera que este próximo 23 avanzaremos en lo posible en lo relativo a la partición de bienes. Esta partición de bienes que está regulada de manera bastante profusa en el artículo 1317 y siguientes. El título 10º del libro tercero se llama así, de la partición de los bienes. Y entonces yo le pediría a ustedes, si pueden, si es que no están con pruebas o cosas por ese estilo, que se lean este título 10º de la partición de los bienes, y eso nos va a permitir que en nuestro próximo encuentro podamos conversar respecto de la partición de bienes. Ya les he mencionado a ustedes que uno de los cargos que suele generar mejores remuneraciones a los abogados es justamente la designación de partidor de bienes, de partidor, de juez partidor. Y en esas circunstancias, entonces, es bueno tener presente qué es lo que hace, cómo lo hace, de qué manera debe hacerlo, porque puede significar ello en su momento el aseguramiento de vuestra calidad de vida hacia el futuro, si la partición que se les encarga es lo suficientemente cuantiosa en sus bienes. Esa designación de partidor la puede hacer el propio testador en su testamento, la pueden hacer los herederos de consuno y la puede hacer también el juez en su defecto. De manera que la invitación es, léanse, échenle una miradita poca a los artículos de la partición y quedamos en condiciones de conversar respecto de la partición en nuestra próxima clase, y ustedes en el futuro de poder ser partidores cuando sean abogados y yo los vaya a ver a sus mansiones lujosas donde vivan después. Eso sería lo que decimos por hoy. ¿Alguna pregunta? Y el Luciano entró y se fue. Tuvo un rato nomás. Ya. Entonces, ahora sí nos vamos. Gusto de haberlos visto, gusto de haber estado con ustedes y sería todo por hoy. Hasta luego, Chao, profesor. chao. Hasta luego, Gracias, profesor. Que esté Hasta luego, bien. profesor. Chao, chao. Chao, Nicole. Chao, Pablo. Chao, Francesca. Chao, profesor. Chao, Nicole Andrea Paz del Rosario. La Nicole Andrea Paz Chao. del Rosario tiene nombre largo. Alejandro Sebastián estaba aquí. Y Sí, la profe. Alejandra también. La Alejandra la vi por ahí, tenía una cara de sueño que no se la podía. Francesca Mericcia.
¿A qué equivale Merichia como nombre si lo traducimos, Francesca? No sé, profesor. No Que sabe. parece que lo inventaron, parece. Pero eso sería de origen italiano. ¿De dónde sería? No sé, la verdad, porque se supone que mi abuelita decía que a ella le iban a poner Merixia y le pusieron Maritza. Entonces por eso quería que me pusieran a mí Merixia. Nunca supe Ya, el origen. ya, ya. Buena cosa. Listo. Chao entonces. Gusto de verlos. Igualmente. Ya, profesor, que esté bien, cuídese. Chao, chao.